Siempre llegan muchos momentos en la vida de un profesor, ¿sí? Todos los colegas lo saben, lo sabemos perfectamente, compartimos esa experiencia de hay ciertos escenarios, hay ciertas situaciones en la vida en las que uno tiene y siente la necesidad de replantearse todo lo que rodea su trabajo, todo lo que rodea pues, sus ganas de enseñar su saber de la mejor manera posible y pues lograr, sí, lograr que los estudiantes aprendan de la mejor manera posible y sean lo más competentes posibles en cada uno de los saberes, en cada una de las técnicas, en las vicisitudes mismas de un oficio, de una profesión, de una carrera. Es decir, que las personas queden lo mejor preparadas posible, porque evidentemente no es posible prepararlos a la perfección, ¿cierto? Entonces, yo llevo 15 años estudiando la filosofía, digámoslo así. Desde que entré a mi día uno de mi pregrado hasta el día de hoy, pues yo estudio la filosofía. ¿Sí? Tengo unos títulos, pero sigo siendo estudiante de filosofía, lo seguiré siendo, digamos, toda la vida. De los cuales llevo aproximadamente 7 años ya ejerciendo como docente, empezando en el año 2019. Y digamos que pues, mi experiencia no es demasiado amplia. Hay otros colegas que pues, llevan muchísimos años más que en esto que yo y quizás puedan tener otra perspectiva al asunto, aunque por lo general coincidimos mucho como en las vicisitudes de la docencia, en hablar de las diferentes situaciones en las que uno vive, más allá de cómo cada quien ejerza su trabajo, si lo hace mejor o peor. Entonces, o esas situaciones, pues, a las que yo me refiero, o las que todos pasamos, pues suscitan o son suscitadas por episodios concretos, ¿sí? Una vivencia, una anécdota, un episodio concreto después del cual uno siente esa necesidad de replantearse las cosas. Muchas veces no es necesaria una situación en concreto, muchas veces el estrés mismo de todo lo que uno debe hacer en el trabajo y de la situación de enseñar con todo lo que ello implica, pues puede generar cierto agotamiento que también da pie a esa reflexión. Pero yo me refiero a reflexionar sobre, pues, qué es realmente hacer bien qué es realmente hacer bien este trabajo, ¿sí? ¿Qué es realmente hacer bien este trabajo? Porque, digamos, en 2 ocasiones seguidas, grupos de estudiantes me han manifestado, pues, sí, todo tipo de inconformidades, ¿sí? Bueno, todo tipo de inconformidades no. Unas inconformidades muy puntuales, que han sido constantes, que son pocas, pero que a mi modo de ver no han impedido ejercer mi oficio de la mejor manera posible. También he recibido comentarios muy positivos, también me han dicho cosas sumamente buenas acerca de mi trabajo y, digamos, uno podría pensar, pues bueno, uno debería quedarse con eso, pero como somos seres humanos, pues tenemos esa tendencia irrefrenable a darle quizás un poco más de importancia a lo malo que a lo positivo. 2 ocasiones en prácticamente un mes, es decir, llevo desde el 2019 enseñando y sí, puedo decir que es la primera vez y ocurrió 2 veces en el transcurso de un mes que un grupo manifiesta una inconformidad generalizada con mi trabajo, ¿sí? Claro, uno puede, digamos, es algo que sabemos muy bien los docentes. No todo les va a gustar todo y es imposible gustarles a todos. Siempre va a haber alguien a quien no le guste especialmente cómo uno hace las cosas, las clases que uno da, la materia que uno enseña. Son muchos factores. Puede ser por la hora, porque evidentemente no a todos nos gusta todo, ¿sí? Y eso ha estado con la humanidad desde siempre y pues no vamos a pretender cambiar eso, ¿sí? Pero sí
queda uno muy... queda uno un poco contrariado, queda un poco chocado, queda un poco... Se siente un cierto cimbronazo cuando esto sucede, digamos, repito, primera vez en 9 años que me sucede esto. Antes de contar los sucesos, ¿sí? No voy a empezar simplemente como desahogándome por algo puntual que me pasó, que también, sí, es humano, uno se deja llevar por las emociones, entonces evidentemente hay una emoción que necesito sacar, ¿sí? Pero yo creo que antes de cualquier cosa, a mi modo de ver, tengo que reflexionar un poco acerca de qué significa para mí un buen profesor, ¿sí? ¿Quién es un buen profesor? Porque evidentemente sobre eso hay toda suerte de opiniones, ¿sí? Y a medida que uno va conociendo a la gente en su modo de vida estudiante, y a medida que uno va conociendo a los estudiantes, profesores hay para todos los gustos, ¿sí? Profesores hay para todos los gustos y los colores. Ahora, esa variedad que es necesaria, que es sumamente positiva, es algo que, digamos, yo reivindico, los profesores deben ser diferentes, ¿sí? Deben enseñar cosas diferentes, hacer cosas diferentes, planear sus clases de forma diferente, saber adaptarse a lo que están enseñando, sea algo teórico, sea algo más práctico, sea algo teórico-práctico, científico, humanista. Cada uno es bueno que haga su trabajo de forma diferente, que interactúe diferente con los estudiantes, que sí, esa variedad es necesaria para un buen proceso de aprendizaje. Sería muy preocupante si todos los profesores fuéramos exactamente iguales y trabajáramos siempre de la misma manera. Y si todos lo hicieran como lo hago yo, probablemente peor. Pero es eso, ¿sí? Puede darse justamente esa situación y no hay ningún problema al respecto. Pero yo creo que en medio de todo eso sí hay como ciertas situaciones, ciertas actitudes y ciertas maneras de ejercer el trabajo que en general sí deben definir necesariamente a un buen profesor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a mi modo de ver, y yo creo que tendría cómo justificar esta opinión, un buen profesor fundamentalmente tiene que saber de lo que está hablando, ¿sí? A lo que me refiero con saber de lo que está hablando es que puede exponerlo, ordenarlo sistemáticamente, construir un discurso, ¿sí? Y proferirlo de tal manera que quienes lo oyen, en la medida de lo posible, lo entiendan con claridad. Tiene que saber de lo que está hablando. Porque es que una de las cosas que yo he visto es que algunos ocultan su, bueno, quizás incapacidad, quizás porque les quede difícil, quizás porque resultaron enseñando esa materia sin necesariamente tener las bases, que eso es muy común en nuestro sistema educativo. Entonces, pueden ser muchas cosas, pero que si por cualquier razón no está en capacidad de construir ese discurso coherente y proferirlo con claridad, tienden a un poco casi que ocultar y disfrazar eso con toda suerte de escenarios, de actividades, de cosas con las cuales ese individuo va quemando el tiempo y que pueden ser cosas que quizás a algunos de los estudiantes les guste. O sea, repito, no estoy para señalar ni para juzgar la manera de trabajar de mis colegas, pero no deja de ser cierto que, hombre, hay una diferencia muy grande entre quien sabe de lo que está hablando y entre quien no sabe de lo que está hablando, ¿sí? Vamos, quien no sabe de lo que está hablando puede quizás subsanar algunas de esas carencias, enseñando lo básico quizás, o poniendo
actividades y creando escenarios de los cuales los estudiantes, pues bueno, quizás puedan sacar algo importante, y si les genera una experiencia agradable, si es una persona, digamos, con ese carisma como para generar ese agrado en los estudiantes, maravilloso, ¿sí? Eso quizás puede subsanar, pero también no podemos ser ingenuos y señalar también que hay muchos profesores que realmente lo que quieren es hacer tiempo o quemar el tiempo o hacer las cosas como les salgan, ¿sí? Leer diapositivas o asignar puras exposiciones y que todos los temas de la clase sean a punta de exposiciones de los estudiantes. Todos sabemos, todos hemos conocido un profesor así. Y eso, a mi modo de ver, es una de las formas más problemáticas de ejercer esta profesión. Porque lo que está haciendo es ocultar esa carencia, lo que está haciendo es disfrazarla, lo que está haciendo es reemplazarla por otro tipo de escenarios en los cuales los estudiantes hacen lo que pueden, se confrontan con el saber como pueden. Quizás en el proceso se pueden divertir, pero lo sacan adelante, pero ¿qué les queda realmente? Si realmente hubo un desarrollo juicioso del tema, si realmente hubo una instrucción adecuada cuando se trata de saberes más prácticos, ¿sí? Que tanto el profesor de filosofía como el profesor de dibujo técnico tienen que saber de lo que están hablando, ¿sí? Y el de dibujo técnico tiene que saber ejecutar, eh, digamos, las acciones propias del arte que está enseñando, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un programa de arquitectura. Tienen que aprender a ejercitar un arte que es el dibujo técnico, y el docente naturalmente tiene que saber de lo que está hablando y tiene que saber hacerlo. Ahora, en mi caso, como docente de filosofía, yo procuro precisamente saber de lo que estoy hablando y mostrar, al saber de lo que estoy hablando, cómo es que se hace la filosofía, cómo se elabora, digamos, una reflexión de tipo filosófico, que no es simplemente decir cualquier cosa que suene profunda. Ese es uno de los grandes problemas de la enseñanza de la filosofía, sobre todo a nivel escolar, que simplemente es una lista de supermercado de autores, cada uno con una frasecita grandilocuente y un par de ideitas que pueden sonar muy bonitas, y cree la gente que es que filosofar es eso, ¿sí? Decir cosas que parezcan profundas. Un creador de refranes, un creador de sentencias, entonces ya eso es un filósofo, ¿sí? Si nosotros mismos no nos tomamos en serio nuestro saber, ¿cómo podemos esperar que los demás lo hagan? ¿Cierto? Entonces ahí también hay una autocrítica necesaria, ¿sí? Que todos mis colegas la sabemos perfectamente, los que nos preocupamos por este saber y este trabajo seriamente, no tenemos exactamente la misma preocupación. Y no es culpa de esos profesores de filosofía que lo han enseñado de esa manera. No vamos a venir a señalarlos, porque puede haber cualquier cantidad de razones que los haya llevado a ese escenario y a tener que moverse y defenderse como bien pudieran, ¿sí? Algunos por esa razón y otros porque sencillamente no quieren hacer las cosas y quieren hacerlas de cualquier manera. Ya cada quien, vamos, decide en ese caso. Entonces, para mí tiene que saber de qué está hablando. Y que lo que vaya a poner como actividad, ¿sí? Como puesta en práctica para los estudiantes, que es sumamente necesario, pues complemente adecuadamente esa construcción del saber a través de una exposición adecuada y de un buen manejo de los conceptos, de los términos, de las teorías, de cómo funcionan las cosas. Debes complementarlo, no debe reemplazarlo, ¿sí? Y sobre todo si ese reemplazo tiene como justificación, no, es que hay que poner actividades que sean entretenidas
que sean dinámicas, como nos, digamos, se me ha vuelto casi que una monserga, una palabra que descubrí leyendo a Miguel de Unamuno que me parece hermosa, una monserga, que es una monserga, un discurso repetitivo, un discurso monótono, un discurso que quiere cambiar algo para no cambiar nada, ¿sí? Ese para mí es el discurso de, es que hay que hacer las clases dinámicas. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste eso? Diviértanos de alguna forma, ¿sí? Y yo por lo menos siempre he estado en contra de eso. A mí nunca me gustaron los profesores payasetes que en el fondo no enseñaban, que usaban su capacidad de carismática, que usaban su capacidad de caer bien, que usaban su capacidad para simplemente entretenerlos, pero no enseñarles nada. También conocemos esos profes, ¿sí? Habrá cualquier cantidad de anécdotas divertidas y uno no lo olvida, y bueno, y nos cae súper bien y nos hace la vida facilito, ¿sí? Y quizá de algunos de ellos se pueda aprender algo, claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero ya de ahí a creer que la única manera de hacer bien este trabajo es de esa manera, que la única forma de hacer bien este trabajo es siendo un payasete y solo poniendo cosas que entretengan y prescindiendo del ejercicio necesario de comprender de la forma más adecuada posible el saber que quiero ofrecerles, que es importante, que es necesario para comprender lo que sucede en el mundo, lo que sucede con la vida de cada uno, para reflexionar en todos los aspectos de la vida del ser humano. Sirve la filosofía. Se puede reflexionar sobre el trabajo, se puede reflexionar sobre el amor, se puede reflexionar sobre la religión, se puede reflexionar sobre la política, se puede reflexionar filosóficamente sobre demasiadas cosas. No estoy diciendo que sobre cualquier cosa. Si decimos cualquier cosa, pues desde que haya una manera adecuada de justificar esa reflexión filosófica, ¿sí? Si hay la manera adecuada de justificarlo, perfecto. Pero, lo dicho, sobre la reflexión filosófica se puede hacer sobre muchísimas cosas, pero hay que hacerlo bien, ¿sí? Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo adecuadamente. Entonces, el buen profesor sabe de lo que está hablando y, digamos, tiene el juicio de elaborar actividades de puesta en práctica con los estudiantes que sean adecuadas, que complementen esa elaboración del saber, ¿sí? Que sean adecuadas y que no sean solamente para reemplazar justamente esa tan necesaria construcción del saber. Yo los mejores profesores que recuerdo, tanto en el colegio como en la universidad, especialmente en la universidad, los que yo mejor recuerdo, para mí los mejores que tuve, es decir, los que todos ponemos ahí en ese top, en ese pedestal de estos han sido mis grandes profes en mi vida, todos tenían en común que sabían de lo que estaban hablando, que no llegaban a improvisar, que no llegaban simplemente a reemplazar con actividades y con cosas su escaso dominio del tema. Todos sabían de lo que estaban hablando. Todos podían llegar a desarrollar el tema. Todos podían llegar a decir lo que tenían que decir y ya lo tenían preparado. Quizás hay algunos docentes que no necesiten preparar con demasiada meticulosidad para dar una buena clase. Perfecto. Pero, digamos, preparar con un determinado nivel de juicio lo que uno va a presentar y el saber que uno va a elaborar, pues no deja de ser un ejercicio sumamente necesario. Y no hacerlo conlleva ese riesgo de tener que llegar a improvisar.
Nunca me gustaron los profesores improvisadores. Por muy agradables que fueran, por muy chistosos que fueran, por muy amenos que fueran, por mucho que tuvieran ese carisma para llevarse bien con las otras personas. Si no sabía lo que estaba hablando, sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y ese profesor que sabe de lo que está hablando, si valora suficientemente su conocimiento, va a querer exigir de una forma que sí, en muchos momentos de la vida, uno lo puede ver como algo intimidante. Sí, es completamente normal ver esa exigencia como algo intimidante, como algo que genera tensión, que genera, sí, todas esas cosas. No voy a decir angustia, porque creo que sería demasiado fuerte. Pues al menos en mi caso, en el caso de muchas personas, muchas de sus experiencias educativas a lo largo de su vida les han generado angustia, tristeza, desesperación y toda suerte de emociones. Tampoco vamos a ocultar eso. Tampoco vamos a ocultar eso. Entonces estaba dándole un sorbo a mi café. Entonces lo dicho. Dicho esto de, bueno, para mí que es un buen profesor y para mí eso es lo más fundamental, que sepa desarrollar su saber, obviamente adaptado al escenario del caso. Obviamente el docente de matemáticas no es igual al de dibujo técnico, ni al de filosofía, ni al de estudios políticos. Es decir, hay maneras y maneras de elaborar y de construir ese saber adecuadamente para, pues, suscitar en la medida de lo posible que los estudiantes no solamente sean lo más competentes posibles, sino también, pues, quizá lo más cultos posibles. Y esa es una de las cosas que se ha ido perdiendo paulatinamente en el mundo educativo, ¿sí? Que se ha ido perdiendo paulatinamente. Nos hemos concentrado demasiado, excesivamente en competentes y eh, casi que esfumamos la otra parte, la de cultos, ¿sí? Cultos no en el sentido, digamos, pedante, academicista, no, que sepan en qué mundo están parados, que tengan un mínimo de ese cultivo de unos saberes básicos para comprender el mundo en el que estoy viviendo, no solamente lo que tengo que hacer para ganar plata, ¿sí? Es que ese es el gran problema, ese es el gran problema. Entonces, ¿cuáles fueron esos dos incidentes? ¿Cuáles fueron esos dos momentos puntuales que han ocurrido en menos de un mes después de casi 9 años haciendo esto? Claro, durante los 9 años yo siempre veía estudiantes, pues, que no les gustaba mucho el tema, que no les gustaba la exigencia que yo les pedía, que se les notaba ansiosos, que no les gustaba, que les aburría. Y eso lo he vivido siempre y este no es el momento para quejarme de ello. Pero en medio de todo, en medio de las reacciones tan diferentes que ha tenido cada estudiante que ha pasado por mis aulas, pues se les abona que han hecho el intento de, de, de seguir el proceso formativo como yo lo llevo. Han hecho el intento y la inmensa mayoría lo ha pasado, lo ha logrado. O sea, es que tampoco puedo decir pues que soy el profesor más rajador del mundo. No, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, ya que en este lapso de un mes llegue un grupo a decirme que pues quieren cambiar de docente porque no les gusta el tema que les estoy dando, a pesar de que el tema tiene todo que ver con el nombre del curso. Y esto no lo dije solamente yo, todos mis colegas e incluso mi jefe me respalda en esa afirmación, ¿sí? En ese hecho de que lo que yo estaba enseñando
tenía todo que ver, era pertinente, simplemente que tenía un enfoque donde nos concentrábamos más en los conceptos y en los fenómenos fundamentales, en este caso de los cuidados paliativos. Era un seminario para un estudio de posgrado en cuidados paliativos de la universidad donde trabajo. Y en ese seminario pues yo quise traerles a colación el enfoque de la fenomenología. La fenomenología de cómo esa pregunta por cómo son las vivencias que aparecen ante nuestra conciencia, ¿sí? Cómo cada ser humano es una conciencia que se enfrenta a una realidad, que se enfrenta a unas situaciones, que se enfrenta a unos objetos. ¿Qué sucede en ese proceso de tener conciencia o de ser consciente? Tema sumamente interesante que tiene todo que ver con cuestiones de la mente, con cuestiones psicológicas. Y estudiar ese asunto con respecto al cuerpo enfermo y el cuerpo enfermo ya en etapa de final de vida, cómo se da esa vivencia, no solamente para el paciente, sino quizás muy seguramente también para el círculo cercano. Y de hecho es muy importante también fijarnos en el círculo cercano. Entonces, presentaba eso para ya después, a partir de ahí, reflexionar sobre ciertas implicaciones éticas, porque el seminario era sobre ética, bioética para ser más exactos, ya reflexionar sobre cuestiones éticas propias del ejercicio que iban a encarar una vez culminaran su estudio. Pero literalmente en la segunda semana dijeron, no nos gusta la fenomenología. Nosotros queremos tratar los temas éticos desde lo que dicen las leyes. Y como las leyes, los protocolos y, digamos, todos los reglamentos y estamentos éticos, es válido, claro. Ellos como psicólogos pues tienen que conocer justamente esos protocolos y esas normativas, claro que las tienen que conocer. Pero porque no pueden conocer también lo que sucede con lo que está sucediendo con la persona que tienen al frente. ¿Sí? Es que esa es esa deshumanización de las profesiones de la salud. ¿Qué está pasando con la persona que usted tiene al frente? Y en eso la fenomenología lo es todo. El hecho de que no la conozcan, el hecho de que pueda ser un poco abrumador al principio, el hecho de que se estén encarando por vez primera un saber nuevo, no quiere decir entonces que tienen que rechazarlo así sin más, ¿sí? Pero prefirieron hacerlo, entonces manifestaron grupalmente esa inconformidad. A la segunda semana de un seminario de 6 semanas, y finalmente se decidió pues que yo no diera más ese curso de posgrado, ¿sí? Eso hace un mes. Y ahora un grupo de estudiantes de pregrado llega y dicen que tienen que hablar algo conmigo y manifiestan una serie de inconformidades con respecto a la manera en que, digamos, he llevado el curso, sobre todo en el aspecto evaluativo, pero un poco por la metodología, porque decían que no se sentían preparados para la actividad evaluativa que se iba a realizar ese día. Eso puede pasar, sí, no tienen que sentirse del todo preparados. Ahora bien, si esa inconformidad estuviera precedida por una dinámica en la que uno viera que los estudiantes pues hacían el mínimo esfuerzo necesario, trataban de cumplir en la medida de lo posible con lo que yo les solicitaba que cumplieran para poder llevar su proceso, en especial con la lectura, ¿sí? Y las clases fuesen armónicas y uno pudiera presentar su saber, porque esa es otra de las vicisitudes, cómo controlar la dispersión y la posible indisciplina que se pueda generar en cualquier ámbito. Es que eso no es una cuestión de niños, la indisciplina,
¿sí? La disciplina se ve en absolutamente todas partes, ¿sí? Si estuviera precedido por eso, pues uno tendría, digamos, una disposición diferente de escucha. Bueno, lo están intentando, pero están de forma generalizada metidos en una gran dificultad. Bueno, listo. Miremos de qué se trata esa dificultad y encontrar maneras de subsanarla. Que igual en cierta medida fue lo que pasó hoy, pero la manera como justificaban su inconformidad y sobre todo, como lo estaba diciendo, si estuviera precedida por ese intento, tendría una disposición diferente. Pero si está precedido por mala actitud, si está precedido por eh, ausencia de ganas de aprender, si está precedido por llegar ahí a hacer cualquier cosa, entonces ya la disposición es otra. ¿Sí? O sea, quiere que el curso les sirva a ellos en el sentido de servidumbre, servir a ellos, ¿sí? Servir a lo que quieran hacer, servir a sus caprichos. Porque claro, habían tenido una evaluación previa en la que yo había puesto una pregunta que lo único que requería era haber leído el texto y, digamos, justificar la respuesta de una forma normal, ¿sí? De una forma que no creo que sea tan imposible si tienes una mínima comprensión de lo que estás leyendo, ¿sí? Claro, también puedo entender una cosa. No están preparados, no buscan estudiar filosofía, porque es un curso de humanidades, ¿sí? Para estudiantes universitarios de varias carreras. Claro, al principio es difícil encarar una lectura filosófica. Y por eso tuve el cuidado y procuré seleccionar un texto que, digamos, tiene un nivel, ¿sí? Enseña cosas, las muestra, las explica muy bien, las explica con mucha claridad, pero hay que hacer ese esfuerzo de apropiárselo con la mayor atención posible. Y en el proceso se van a encontrar con unas ideas que pueden sonar nuevas, con unos términos que suenan nuevos, con cosas que al principio no se van a entender. Eso sucede en cualquier ámbito. Eso sucede, es normal, es completamente normal. Pero si se dan la oportunidad de hacer el esfuerzo, uno puede, con una actitud adecuada, uno tiene la disposición adecuada para buscar alternativas de ayuda. Claro que sí. Entonces, en un ejercicio evaluativo anterior les fue muy mal, siendo una pregunta muy simple, siendo una pregunta que se podía responder con una buena argumentación. Si se lee adecuadamente, con un cierto nivel de juicio, ¿sí? No estoy diciendo que lean 20 veces, no, pero que hagan el esfuerzo. Les he dado herramientas para ello. Les he dado recomendaciones para ello, cómo lo pueden hacer, ¿sí? Pueden leer en grupo, pueden hacer resúmenes, mapas mentales, incluso valerse de la inteligencia artificial en su trabajo independiente para leer. Si lo hacen adecuadamente, claro que pueden hacerlo. Pero, vamos, lo hacen por hacerlo, lo intentan por intentarlo, quizás por compromiso, y simplemente se cierran a no, yo no entiendo esto, ¿sí? O qué pereza, o es que son muchas páginas, etcétera, etcétera. Y entonces luego esperan que uno corresponda a esa falta de disposición para intentarlo. Uno tiene que corresponder a esa falta de intención, ¿sí? Y fuera de eso tiene uno que divertirlos, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno sí se hace en este punto es, venga, ¿qué es lo que pretenden? ¿De qué van? ¿Cómo piensan que es un proceso de aprendizaje? ¿Sí? Los procesos de aprendizaje no tienen que ser divertidos. No lo son. ¿Sí? En muchos casos no lo son. Una cosa es que no sea divertido, otra cosa es que genere sufrimiento. Son dos cosas muy distintas.
Lo que no tiene es que generar sufrimiento. ¿Sí? Y hay muchas maneras de generar sufrimiento en escenarios educativos. Y nadie en su sano juicio, nadie con un mínimo de conciencia hoy en día de lo que es un proceso educativo y lo que es interactuar con el otro, va a querer que volvamos a las épocas de la letra con sangre entra, o en las que, por ejemplo, en el contexto universitario, los profesores se daban el lujo de humillar y tratar mal a los otros de forma completamente impune. Nadie en su sano juicio quiere volver a esos tiempos. ¿Sí? Nadie en su sano juicio quiere volver a esos tiempos, pero no deja de ser cierto también que lo que ha ido cambiando también ha generado otros escenarios que hacen cada vez más difícil ejercer adecuadamente el oficio docente. Una de ellas es que uno siempre se sienta obligado a tener que corresponder a la falta de disposición del otro. No me ponga a pensar, ¿sí? Póngame actividades divertidas, ¿sí? Diviértame, entreténgame, ¿sí? Haga que me sienta cómodo, haga que me sienta conforme. De cualquier manera, así eso implique que no voy a aprender absolutamente nada. Y que yo crea que estoy avanzando. Que yo crea que lo estoy logrando. Que yo crea que estoy adquiriendo las herramientas y que cuando termine la carrera, bueno, ya lo que suceda al final de la carrera también es una lotería. Y no voy a entrar a ahondar en eso. Pero lo que sí quiero señalar es que, a ver, listo. Poner un examen. ¿En qué momento? Un quiz. Una pregunta. Que si leíste el texto y tienes una forma adecuada de argumentar, puedes responder sin ningún problema. ¿Sí? Listo. ¿En qué momento? Por ejemplo, es algo que se puede discutir. Si antes, si al principio de la clase, sin haber explicado todavía, sino haciendo una pregunta muy sencilla, que note si leyeron y entendieron, digamos, una de las ideas más básicas, ya después se podrá profundizar. Pero ya muchos lo sienten, eso es casi como una afrenta, ¿sí? Eso ya es prácticamente un insulto, un irrespeto. Bueno, yo, digamos, podría entenderlo, ¿sí? Quizás no el que genere esa reacción de animadversión tan excesiva, pero listo, podemos considerar, no, es más adecuado evaluar después de la explicación, perfecto, listo. También se puede hacer, ¿sí? Y otra actividad que no se pudo realizar porque el día de su realización fue que sucedió este episodio, que consistía en que yo les enviaba previamente una lista con 16 preguntas que podían estudiar en su trabajo independiente. Y la actividad consistía en que cada equipo, porque lo puse a hacer en equipos, cada equipo sacaba al azar una de esas preguntas que yo les envié previamente y que se supone que estudiaron. Es una sola pregunta, claro. Obviamente es muy difícil, pues, tener bien estudiadas todas las preguntas con el mismo nivel, ¿sí? Con la misma proporción de detalle y esfuerzo. Habrá preguntas que no se habrá tenido tiempo o que simplemente no se estudiaron tanto y, digamos, la probabilidad es así. Te puede salir la pregunta que menos estudiaste. Es normal. En otros grupos donde he hecho esta actividad y en los otros grupos a los que les estoy dando clase, que aún no me han manifestado ninguna inconformidad y creería yo que llevan el proceso de una forma adecuada, de una forma normal, hicieron su actividad grupal sin ningún problema, no tuvieron ningún problema con las preguntas, se pudieron sentir abrumados por momentos, pero en general a la mayoría les fue bien, la mayoría lo hizo bien. ¿Sí? Claro, porque lo intentan, ¿sí? Buscan la manera, hacen las cosas, no pretenden saltarse los pasos.
o convencer al resto de la humanidad de que no necesita saber esto para poder tener éxito, ¿sí? Que no necesita aprender. Sí, eso sucede. Pero no deja de ser muy desconcertante, ¿sí? No deja de ser sumamente desconcertante, venga. Entonces, ¿esto para dónde va? ¿Sí? Porque es que esto incluso tiene por momentos respaldo institucional, ¿sí? A uno siempre muy entre líneas, porque es una regla no escrita, pero muy entre líneas de un tiempo para acá, a uno siempre le dan a entender que el estudiante es el cliente y el cliente siempre tiene la razón y usted lo que tiene que hacer es adaptarse a otras condiciones, ¿sí? No ser como uno realmente considera que debe ser un buen docente. Lo dicho, también he recibido mucho respaldo por parte de colegas, por parte de directivos y por parte de otros estudiantes. He recibido mucho respaldo y muchos comentarios positivos. Entonces también hay que tener bien presente eso. Pero no deja de ser un poco chocante eso, ¿sí? Porque incluso llegar al punto del desafío, ¿sí? Incluso llegar al punto de es que lo tiene que hacer, ¿sí? De la confrontación, ¿sí? Que uno casi se vea obligado a hacer esa clase de concesiones, sino para sobrevivir, al menos para no enloquecer un poco en el proceso. Y lo dicho, si eso además viene antecedido por la distracción y la indisciplina. Cada cosa es peor que la anterior y aún así uno es el que tiene que adaptarse a su capricho. Por eso quería titular este desahogo como la educación a la medida de los caprichos. Y ya hay libros al respecto, ¿sí? La escuela no es un parque de diversiones, es un título muy impactante que tengo la tarea, me prometo leer el libro. La escuela no es un parque de atracciones. No recuerdo ahora el nombre del autor. Pero es eso, es eso. Llega ese momento en que, bueno, al final entonces la manera de hacer bien las cosas mmm, es buscar la popularidad. Buscar la popularidad según los parámetros de todo lo que rodea, digamos, al docente, según los parámetros burocráticos, según los parámetros institucionales, según los parámetros culturales y según los parámetros de esos individuos con los que uno interactúa. ¿Sí? Y el saber es lo de menos, el saber siempre va a ser lo que se deja para lo último, el saber siempre va a ser lo más relegado. Claro, hay muchas situaciones y hay muchos cambios culturales que han trastocado esa relación que en su momento pudo llegar a ser tan autoritaria entre el docente y el estudiante. Sí, todo eso ha cambiado muchísimo. Pero ya de ahí a no reconocer, no quiero decir superioridad, ¿sí? Porque no se trata de superioridad. El rol de alguien que tiene un trabajo, que quiere ofrecer un saber, ¿sí? Que se preocupa por prepararlos y quiere hacer las cosas con entusiasmo. Esa es otra cosa que no dije ahorita cuando hablaba de qué es para mí un buen profesor. Claro, que lo haga con entusiasmo, que lo haga con gusto, que lo haga, que muestre que además de que sabe hacerlo, quiere hacerlo. Claro. Entonces, eso es fundamental. Que sepa de qué está hablando, que sepa hacerlo y que quiera hacerlo. Con su estilo particular, con su manera diferente de interactuar con los estudiantes. Por eso, repito, es necesario que los profesores seamos aves de muchos colores, como dice Marcus Gabriel, que los haya de muchos tipos.
de todas las personalidades, pero que lo hagan bien y que el estudiante realmente intente apropiarse ese saber. Pero ya es como que siento cualquier dificultad, siento cualquier vicisitud, siento cualquier cosa que no me gusta y de inmediato busco la forma de que las cosas se adapten a mi capricho. ¿Sí? No, 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 es que tiene que enseñar distinto. ¿Mm? Es que tiene que ser más dinámico. Es que tiene que poner, es que. ¿Mm? Es que, ¿en qué momento? Para todo es que. A mí me tocó una época un poco como de transición, en donde la relación entre docente y estudiante todavía tenía una cierta carga de autoritarismo muy, muy fuerte. Quizás no tanto como les tocó a nuestros antepasados, pero pues había un, una situación en la que era muy claro que había una autoridad superior, una relación de poder vertical entre el docente y el estudiante. Eso era sumamente claro y uno tenía que adaptarse a los términos que le pusiera ese que ejercía el poder. ¿Sí? Y durante mucho tiempo hemos tenido esa necesidad reflexiva de cuestionar un poco esas dinámicas de las relaciones verticales de poder y quizás modificarlas o matizarlas de muchas formas para evitar muchas prácticas violentas. Se entiende perfectamente. Pero ya de ahí a que el estudiante no sienta el más mínimo, no se sienta impulsado en lo más mínimo a tener que seguir eh, la manera de enseñar del docente, de buscar la forma de apropiarme de lo que me está mostrando y hacerlo con el nivel de exigencia, ¿sí? Y de juicio y de detalle y de estudio que se requiere. Ah, no me gusta, entonces busco la manera de que eso se tiene que adaptar a mí. Definitivamente, para mi modo de ver, esa situación es nefasta. A mi modo de ver, esa situación simplemente va a constituir una suerte de suicidio cognitivo, de suicidio epistémico de la sociedad. Lo digo con esos términos. Un suicidio cognitivo. ¿Qué cosas sabía un graduado de bachillerato en los años 60, 70, 80? ¿Y qué cosas sabe un graduado de bachillerato hoy en día? Quizás en muchos casos pueda haber eh, ejemplos, sobre todo de estudiantes de bachillerato hoy en día, muy buenos. Sí, claro. No va a decir uno que no. Y estudiantes malos los ha habido siempre. Ese no es el problema. Estudiantes buenos los ha habido siempre y estudiantes malos los ha habido siempre. Pero incluso antes, los estudiantes malos, pues, digamos, cargaban con el peso de no querer hacer las cosas, pero no intentaban que el sistema se adaptara a ellos, no intentaban que la clase se adaptara a ellos, no intentaban eh, hacer de su ausencia de ganas de hacer las cosas, hacer de su ausencia de ganas de hacer las cosas, digamos, la norma, ¿sí? El criterio para que todo se dé, ¿sí? O sea, que todo tiene que girar en torno a su ausencia de ganas de hacer las cosas. Entonces yo creo que a estas alturas lo que uno se pregunta es si realmente, y lo digo en mi caso como profesor de filosofía, esta pregunta me la hago como profesor de filosofía, si realmente vale la pena enseñar bien en el sentido de saber de lo que se está hablando, hacerlo con gusto y seguir el aprendizaje, la puesta en práctica de los estudiantes con unas herramientas que realmente ayude a evaluar su aprendizaje, ¿sí?
que tomándosela seriamente, realmente, valga la redundancia, devenga en un aprendizaje, ¿sí? Yo creo que los buenos estudiantes de antes tenían todo, digamos, el contexto necesario para aprovechar todas las herramientas y adquirir unos saberes y unas competencias y una cultura que podría uno decir escasea cada vez más actualmente, ¿sí? Y es esas ganas de simplemente deme unas recetas que tengo que hacer y para empezar simplemente a generar capital y ganar dinero. Ya. Yo no quiero ser culto, yo no quiero comprender el mundo en el que estoy parado. Yo quiero simplemente estar entretenido mientras hago algo para ganar dinero. ¿Sí? Y eso se manifiesta en esas actitudes. Entonces, entonces al final, yo creo que ya eh, se me ha acabado un poco el impulso, ese impulso emocional llevado un poco como por la indignación, como por el desconcierto, también por la rabia, etcétera. Pero lo que sí puedo decir, ya para finalizar, es que, venga, ¿en qué momento, en qué momento la educación se volvió a la medida de los caprichos? ¿En qué momento la educación se volvió a la medida de los caprichos? Y si no es realmente necesario hacer una reflexión crítica al respecto e intentar cambiar esa situación, no solamente desde las instituciones educativas, sino desde lo cultural, porque esto es una cuestión ya totalmente cultural. Entonces, eso es lo que quería comentar. En una próxima entrega hablaremos de filosofía. Prometo terminar mi serie sobre Heidegger y nos veremos en otra reflexión, en otro desahogo o en otra explicación filosófica. Que estén muy bien.